capítulos 37 al 39. Yahvé responde y Dios responde de una manera totalmente única e inesperada. Pero primero, en el capítulo 37, Eliú es donde sigue hablando, que no había terminado aún de contar su discurso. Por lo tanto, la última parte de ese discurso o esa respuesta a Job nos está describiendo de una forma muy bonita y también nos está abriendo los ojos sobre cómo es Dios y qué cosas hace. Por ejemplo, en el versículo 5 nos dice: Él hace maravillas que ignoramos. Cuantísimas cosas buenas hace Dios y no nos damos cuenta, o tal vez solo nos fijamos en las cosas malas que pasan o que nos pasan y de las cosas buenas que hay. Porque a lo largo de todo nuestro día nos pasan millones y millones de cosas buenas, pero como estamos acostumbrados, hasta que no nos pasa algo malo, no nos damos cuenta. Así que ojalá sepamos valorar todas esas maravillas que hace el Señor, que hace tanto en el mundo como en nosotros. Luego nos sigue diciendo: interrumpe el trabajo de los hombres para que todos conozcan sus obras. Esto, en cuanto lo leí, lo sentí muy personal, porque cuando tuve mi conversión me pasó algo así, de que yo era una persona que no paraba, que siempre estaba llena de cosas, que si voluntariados, que si tenía que ir a 1000 sitios, y hasta que no llegó la pandemia no pude pararme, porque claro, eso me obligó a estar encerrada en casa hasta que ya nos dejaron salir a todo el mundo. Pero eso me hizo parar y ver qué estaba pasando con mi vida y dónde quería yo dirigir mi vida, entre muchas otras cosas. Entonces fue en ese mismo momento donde me encontré con el Señor y estaba viendo que mi vida era un caos. Y así es, que Él interrumpió el trabajo de mi vida para que conociese, aunque sea un poquito, de todas sus obras y que en general le conociese a Él, una pequeña parte. Luego continúa diciendo, continúa describiendo los fenómenos y le dice a Job que Dios es sublime, que Dios es maestro de justicia, que no oprime. Esto lo vimos en el capítulo anterior, que a pesar de que Dios es poderoso, no es indiferente con nada. Es decir, a Él le importamos, a Él le importas y Él está atento a cada cosa que hacemos. Y nos lo demuestra porque hasta que no acabaron todos de hablar, Él no respondió. Él estaba en silencio hasta que pudo hablar. Y eso viene ahora en el capítulo 38, que es donde empiezan los discursos de Yahvé. Empieza el primer discurso y este trata sobre la sabiduría. Más específicamente, este se titula La sabiduría del Creador confunde a Job. En el primer versículo dice: Yahvé, el Señor, se dirigió a Job desde la tormenta. Hemos visto a lo largo de este libro que intervienen varias personas. Los 3 amigos de Job, interviene Eliú y Job. Pero en este mismo momento Yahvé se está dirigiendo a Job y le está hablando con preguntas. Esto me hizo mucha gracia porque soy una persona que suele preguntar mucho, y en este libro de Job lanzaba varias preguntas porque no entendía el porqué de ese sufrimiento, el por qué le estaba pasando lo que le pasaba, etc. Y ahora el Señor primero como que presenta lo que ha estado pasando, diciendo como: bueno, pues si tú eres tan valiente de decir todo lo que has dicho, me podrás contestar a estas preguntas. Y todo el capítulo, la mayoría de los discursos de Yahvé son preguntas. Y unas preguntas que dices: madre mía, si es que no tienen respuesta, no las sabemos. Hay algunas que sí que es verdad que a lo largo de los años se han ido respondiendo, pero es que hay otras que dices:
¿y qué digo yo aquí? Que supongo que es como se sentiría Job. Así que una que más me gustó es: ¿dónde estabas cuando cimenté la tierra? Es decir, si tú tan sabio eres, dime entonces la respuesta a todo esto. Como por ejemplo, otras es: por dónde habita la luz, por dónde viven las tinieblas. Y unas que dices, ¿qué preguntas son estas? Y estas preguntas que claramente no tenían respuestas, porque como vemos no se puede explicar ni el cómo ni el porqué de muchas, estas estaban destinadas a mostrarle a Job que realmente él no tenía derecho a exigirle respuestas a Dios. Pero a pesar de todo esto, Dios sí que le contestaba a Job, porque para Job lo más importante no era la respuesta a esas preguntas. Lo que a él más le preocupaba y la crisis tan profunda que él tenía era no sentir a Dios, sentir que Dios le había abandonado. Y ahora en esta respuesta ya no es lo que dice Dios, sino Job está notando que Dios realmente no lo abandonó en ningún momento, que Dios sí que le estaba escuchando, que estaba en el sufrimiento y que no se había alejado, que él estaba ahí. Entonces aquí Job como que se dio cuenta de todo esto. Así que, en conclusión, que Dios le hable a Job es suficiente para él. Todo esto también nos puede llevar a una pregunta muy pero que muy buena que encontré mientras estudiaba estos capítulos, que es: ¿qué es lo que el hombre sabe realmente acerca del mundo? Porque todo esto que le pasó a Job también nos puede pasar a nosotros, o nos ha pasado, o nos puede estar pasando. Es muy bonito decir, bueno, ¿y por qué esto está pasando y no lo otro? ¿Y por qué esta persona tiene más y la otra tiene menos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si Dios está, ¿por qué pasa esto y por qué pasa lo otro? Pero entonces ahí es donde apareció Dios y respondió con todas estas preguntas. Si tú tan sabio eres, pues bueno, a ver cómo me respondes a esto. Y esto también está muy bien reflejado. Hay una película buenísima que me encantó, que vi cuando era más adolescente, que creo que se llama Como Dios. Entonces hay un hombre que tiene estas preguntas y Dios como que le da su poder. Y entonces, ¿qué pasa? Que este hombre empieza a admitir todas las peticiones que se hacen y el mundo acaba siendo un caos. Entonces, como que este hombre se da cuenta y va reflexionando. De verdad, os invito que la veáis. Y por último, el capítulo 39 es muy curioso porque también a través de preguntas y algunas afirmaciones, Dios va describiendo a todas sus criaturas y poco a poco, al irlas describiendo, va asombrando toda la creación. Aquí habla más específicamente de animales como son el búfalo, la avestruz, el caballo, el halcón, el águila. Y algún ejemplo que os quería contar es el del caballo, que me impresionó bastante porque a lo largo de la Biblia se nos impulsa a no tener miedo, a ser valientes. Y en el caso del caballo dice, del miedo se ríe, no teme. Que ojalá también, que de los animales también se aprende. Y esto, pues, me impactó al estar leyendo esto. Así que, en definitiva, aquí, en estos capítulos, vemos que Dios no vino a Job como un juez, pudiéndolo hacer. Él no vino como un juez, sino vino como un maestro. Sus amigos sí que venían más a modo juez, pero Dios vino a enseñarle. Y luego vuelvo a remarcar que Dios está dando una respuesta. Dios sí que está respondiendo a Job, y aunque su respuesta no es el por qué él ha sufrido, nosotros sí lo sabemos porque tenemos el capítulo 1 y 2 y sabemos que hay un trasfondo de ese sufrimiento. La respuesta que Job obtiene es Dios mismo. De modo que si alguna vez te has preguntado que si Dios responde, Dios
sí responde a todas y cada una de tus oraciones de una forma u otra. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.